Aclaración. Utilizaré niveles de poder personales. Si no los consideras justos o los consideras exagerados, comenten cuáles serían sus niveles de poder. Sin más que decir, empecemos. En la dimensión de Super, se encontraría Gogeta y Broly teniendo su combate en donde la realidad se destruiría, pero en vez de que todo siguiera su curso natural, algo sucedería. Al acceder al Super Saiyajin Blue, Gogeta se desfusionaría automáticamente y Broly atacaría a unos indefensos Goku y Vegeta, pero estos tratarían de defenderse, pero sus intentos no servirían de nada. Goku, quien estaba al borde de la inconsciencia, vería como Vegeta estaba siendo destrozado a golpes y en eso sentiría algo. El Ultra Instinto habría despertado una vez más. Esto sorprendería a Vegeta, quien se limitaba a esquivar como podía los golpes de Broly. Goku, de un golpe alejaría al Saiyajin legendario y empezaría un combate algo corto, pero por culpa de sus heridas, Goku perdería la forma siendo mandado a volar mientras que Vegeta quedaba indefenso y sin fuerzas para seguir luchando. Vegeta vería como Broly se acercaba a él a gran velocidad, pero ya no podría hacer nada, y en eso, Bills llegaría y con un simple dedo detendría y noquearía a Broly. Esto dejaría asombrado a Vegeta y sin esperar que este diga algo, Bills le diría: parece que llegue justo a tiempo, ¿o no, principito? En otro lado, Goku, muy debilitado, habría caído en una especie de bosque, un bosque que se le hacía familiar, y trataría de sentir las presencias cercanas. Al poco tiempo lograría sentir el ki del maestro Karin, y con las pocas fuerzas que le quedaban usaría el Shunkan y así llegar más rápidamente. Al ver aparecer a Goku, el maestro Karin se asustaría al verlo llegar tan lastimado y con otras ropas, rápidamente dándole una semilla del ermitaño para curarlo por completo. Antes de que Goku diga algo, Karin hablaría: ¿que no estabas luchando contra otro sujeto? Estas palabras confundirán al Saiyajin, quien pensaría en Broly, y en eso sentiría que un ki se incrementaba y rápidamente iría a ver con el Shunkan. Al llegar vería como otro Goku estaba transformándose en una forma que él desconocía. El Super Saiyajin fase 5 estaba haciendo acto de presencia. Goku Super quedaría fascinado por esa transformación, aunque sabría que es un poco inferior a su fase Blue, pero no le tomaría mucha importancia y se fijaría en el otro sujeto, el cual emanaba un poder enorme, siendo similar al del otro Goku. Zaiko notaría la presencia de Goku Super, intrigándole de dónde habría salido. Gokuaz, al ver que Zaiko miraba a otro lado, se fijaría en el otro Goku también, quedando sorprendido al ser ese suyo del pasado. Zaiko decidiría probar el poder del recién llegado lanzándole un ataque de ki, el cual Goku Super lo recibiría de lleno. Al disiparse el humo se vería un aura azul y del saldría Goku Super en el Super Saiyajin Blue. Así estos iniciarían un combate mientras Gokuaz no sabría qué está pasando, pero igualmente se uniría a Goku Super en contra de Zaiko, quien estaría siendo apaleado por ambos Gokus. Harto de todo, Zaiko daría un grito que elevaría su poder y lo mezclaría con la esencia divina de la fase Blue, creando así a Zaiko Super Saiyajin Rosé. Goku Super quedaría horrorizado por el poder de este enemigo y rápidamente se pondría en posición de batalla. Zaiko, con su nuevo poder, daría varios golpes a Goku Super, quien apenas podía aguantar los ataques. En una de esas lograría activar el Kaioken por 20, logrando esquivar a Zaiko. Gokuaz estaría muy por debajo del poder de Zaiko ahora y empezaría a lamentarse de no haberlo derrotado cuando pudo. En eso Goku Super le diría que puede que haya una forma de superarlo, y es haciendo el ritual del Super Saiyajin Dios. Estas palabras sorprenderían a Gokuaz, quien escucharía atentamente lo que diría su otro yo e iría a hacerlo mientras Goku Super hacía tiempo. Gokuaz llegaría con sus amigos y les contaría sobre el ritual, así empezando a hacerlo, así naciendo Gokuaz Super Saiyajin 4 Limit Breaker. Nota: utilizo la fase 4 Limit Breaker al desconocer si el ritual afecta a la fase 5. Sigamos. Gokuaz finalmente podría sentir los poderes de Goku Super y Zaiko, quedando sorprendido, pero aún así Gokuaz le estaría encestando varios golpes a Zaiko que lo harían retroceder, pero esto no era suficiente para pararlo. Zaiko seguía siendo extremadamente poderoso. Vegeta, harto de esto, les diría para hacer el mismo ritual que Goku, así alcanzando él la fase 4 Limit Breaker y junto con Goku Super harían un Kamehameha y Final Flash respectivamente para alejar a Zaiko. Vegeta le diría a Gokuaz para fusionarse, ya que era la única manera que tenían para vencerlo, a lo que Gokuaz aceptaría sin dudar. En eso Zaiko los atacaría, pero Goku Super lo evitaría atacándole por detrás, aunque no serviría de mucho al Zaiko dejarlo fuera de combate rápidamente.
Pero esos escasos segundos habrían bastado para completar la fusión, dando nacimiento a Gogeta fase 4 Limit Breaker, quien utilizando todo su poder atacaría a Zaiko con un Big Bang Kamehameha, así desintegrándolo definitivamente, así desfusionándose, y aunque le sería raro no le tomarían mucha importancia. Y así todos celebrarían su victoria junto al recién llegado Goku Super, no sin antes disculparse por no haberle dado una mejor bienvenida, a lo que Goku Super diría que no hacía falta disculparse, que estaba bien y no le molestaba. Luego de eso empezarían a hacerle muchas preguntas para ponerse en contexto y a la vez ellos le responderían las suyas, así avanzando rápidamente con el día. Los días habrían pasado y Goku habría empezado a sentir molestias en su interior, aunque trataría de no darle mucha importancia creyendo que sería algo temporal. Ese mismo día Goku Super le pediría un combate, a lo que Goku aceptaría, pero al tratar de acceder a la fase 4 Limit Breaker no podría, era como si algo le bloqueaba el ki divino. Goku Super le diría que pruebe usar la quinta fase, a lo que Goku la activaría sin problemas, pareciéndoles aún más raro, pero aún así tendrían su combate que ganaría por muy poco Goku gracias a su mayor experiencia en combate. Luego de eso Goku le preguntaría a Goku Super si no quería acceder a las mismas fases que él, lo que Goku Super le diría que no, ya que él estaba buscando acceder a otro tipo de evolución, el Ultra Instinto, comenzando a explicarle todo lo que le dijo Whis acerca de la técnica, pareciéndole muy interesante a Goku, pero que él seguiría tratando de perfeccionar su nueva transformación y quién sabe usarla con la fase 5. Lo que nadie sabría es que con la llegada de Goku Super habrían grandes cambios en la historia, tanto en poderes como transformaciones. Esto sería notado por la Toki no Kaishin, Zoronoa, asustándose por lo que podría pasar. Y hasta aquí llega este fic, comenten que puedo mejorar ya sea en edición o escritura, y como dije, si tienen otros niveles de poder me interesaría leerlos en los comentarios. Eso fue todo por mi parte y